es un placer estar aquí. Cuando Ramón me dijo que yo cerraba el evento, dije, ¿de veras? Pero bueno, entonces vamos a ver si me sale lo que me imaginé. ¿Okay? Lo que yo quería era hacer una revisión amplia de cuáles son todos los mecanismos de adaptación de las proteínas a condiciones de estrés extremo. Desafortunadamente, aunque hay un montón de revisiones recientes, los mecanismos moleculares no están. ¿Sale? Entonces, todavía hay mucho que hacer. En este congreso hemos visto bichos que son capaces de aguantar frío, calor, mucha presión, ya sea por estar en el fondo del mar o en una mina, estar al vacío, que es lo que pasa cuando un bicho se va pegado a una nave o a un avión. O sea, esos básicamente acaban en el vacío. Y los tardígrados regresan y lo hacen re bien. Condiciones de anhidrobiosis, ya sea porque está toda congelada o porque tiene mucha sal. Condiciones bestialmente alcalinas o bestialmente ácidas. También cuando uno está aquí afuera hay un montón de radiación, puede haber iones tóxicos. En fin, hemos visto un sinfín de insultos que el medio les puede hacer a los bichos. Ahora, en realidad, una de las razones por las cuales interesa entender cómo le hacen estos extremófilos para vivir es porque quisiéramos saber si somos los únicos vivos en el universo. Entonces, para la astrobiología, esto es de grandísimo interés y muchas de las referencias que he encontrado están en ese tipo de revistas. En realidad, un bicho extremófilo tiene 3 problemas grandes que resolver. El primero es garantizar que sus moléculas sean química y estructuralmente estables. El segundo es que las reacciones de la vida sucedan en tiempos que sean biológicamente relevantes. Si se ponen a pensar en un psicrófilo, todo va más lento, todo, incluidas las reacciones, ¿sale? Y la otra es que hay 2 tipos de bichos, los que tienen un nicho estable y entonces ya la hicieron, encuentran la receta ganadora y ya está. Y luego están los que sufren cambios drásticos de condiciones, como nos contaba justo el último expositor antes de irnos a ver a los pósters. Entonces hay que ver qué hace uno para resolver estos problemas. Que me hago bolas. Entonces, primer problema, estabilidad química. Esta es una lista que saqué de esta revisión ya viejita de Jennecke, que lo que lista es las cosas que le pueden pasar a diferentes aminoácidos, nada más por efecto del insulto en particular. Entonces, por ejemplo, los aspartatos son muy malos porque se racemizan, entonces en lugar de ser D aminoácidos acaban siendo, perdón, en lugar de ser L aminoácidos acaban siendo D. Luego, si tengo aminoácidos que tienen cadenas laterales que son amidas, esas hacen reacciones con la cadena principal y rompen la cadena. Y esas reacciones se vuelven mucho más frecuentes cuando sube la temperatura. Hay un montón de los aminoácidos aromáticos sufren feamente cuando son irradiados con luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, digamos que del tipo de firmas que uno pudiera encontrar en bichos que están adaptados para sitios donde hay muchísima radiación, es que uno esperaría que tuvieran pocos aminoácidos aromáticos. ¿Va? Pero luego es posible que en realidad el bicho haya encontrado una manera de contender con el insulto, como producir un chorro de carotenoides, y entonces, si yo veo sus proteínas, no veo ninguna firma ahí. Y eso pasa muy frecuentemente. Segundo problema, bueno, parte del mismo problema, estabilidad estructural. Entonces, les presento un diagrama de la energía libre de desplegamiento de la proteína contra temperatura. ¿Sale? Entonces, que conste que es de desplegamiento, ¿va? Normalmente lo que uno está acostumbrado a ver es el negativo de esto y entonces lo que ve uno
no son montañitas, sino cuencas. Pero es la misma historia, nada más estamos viendo la reacción a la inversa, ¿ok? Entonces, esto lo saqué de este artículo que está muy simpático, si quieren luego se los paso. La curva de estabilidad de la proteína de un mesófilo sería la continua, ¿va? Entonces, cuando el delta G vale 0, eso quiere decir que estoy en una condición en la cual la mitad de mis proteínas están desplegadas y la otra mitad está plegada, y eso corresponde a una temperatura que es la que llamamos la temperatura media de desnaturalización. ¿Sale? Eso es donde cruza la línea horizontal del delta G igual a 0. La temblorina es de la emoción y de que, pues ahora tiemblo. It's a feature. ¿Sale? Ok. El máximo de esta curva, ese es el delta G óptimo para la proteína. Cuando la tengo más feliz, esa es su estabilidad termodinámica. ¿Va? Entonces, si yo quiero hacer una proteína resistente a altas temperaturas, tengo 3 opciones en la vida. Una es la representada por la curva número 1, que lo único que hizo fue mantener el mismo delta G, pero corrió la curva hacia la derecha, hacia temperaturas más altas, y entonces la TM, ahora en lugar de estar aquí, está hasta acá. Es facilito, ¿no? Siguiente opción, le doy muchas más interacciones a la proteína, y entonces lo que hago es que hago el delta G más grande. Como es más grande, pues también cruza más para acá. Y la otra es, mantengo el delta G máximo a la misma temperatura, pero hago la curva más ancha. Esto es una diferencia en capacidad calorífica. ¿Va? Todas esas se valen. Y la otra cosa que quiero que hagan conciencia es que estas curvas, sobre todo fíjense en la curva número 1, cruza el eje de delta G igual a 0 en 2 lugares, aquí y acá. Eso quiere decir que tengo desnaturalización por frío. Entonces el viejo truco de, ay, sí, no te preocupes, guarda tu proteína en el refrigerador, no le va a pasar nada, no. Exacto. Así. Ya me desplegué. Ok. Entonces, felizmente hay muchas recetas para cambiar la temperatura media de fusión, que es como típicamente juzgamos la estabilidad de las proteínas, y está descrita por esta ecuación en la cual no me voy a meter más que para decirles que depende de la entalpía, que es algo que nos dice cuál es la cantidad y calidad de interacciones que tiene la proteína entre ella y con su ambiente, y también depende de la capacidad calorífica, ¿sale? Que es qué tanta galleta le tengo que meter para subir la temperatura a 1 grado. Ok. Esta gráfica, una vez más, está hecha con respecto a la temperatura, pero en realidad yo puedo escribir el delta G en términos de la variable que se me dé la gana, ¿sale? Hay unas cosas que se llaman transformadas de Legendre, bueno, megabolas entre Legendre y sus primos. Hay un montón de franceses involucrados por ahí. Pero bueno, el asunto es que, no sé si se acuerdan que en termodinámica siempre hay variables que son hermanitas, conjugadas, ¿no? Lo bueno es que aquí hay físicos que no me dejarán mentir y que me van a crucificar como diga una salvajada interesante. Pero bueno, la cosa es que yo puedo jugar con la presión. Si juego con la presión voy a afectar al volumen, si juego con la temperatura voy a fastidiar la entropía. Si juego con la energía interna, que en realidad lo que representa son interacciones y enlaces, yo puedo cambiar la energía interna haciendo trabajo sobre el sistema, y ese trabajo puede ser porque hago cambios de presión y volumen, o porque cambio, por ejemplo, la cantidad de cada tipo de molécula y su potencial químico. Ahí es donde entraría, por ejemplo, la cantidad de sal que le ponen a sus cultivos, o si quieren desnaturalizar a su proteína echándole cloruro de guanidinio, o jabón, lo que quieran. Entonces eso quiere decir que yo puedo hacer diagramas de estabilidad como para la variable que se me dé la gana. ¿Sale? Ahora,
Eso era por la parte de mantengámonos estables. Segunda bronca. Ahora vamos a ver cómo le hago para garantizar que la cinética enzimática funcione como debe de ser. Entonces, les traje dos ejemplos de dos artículos que son 2020. O sea, esto es lo más cercano al estado del arte. Y entonces, son dos grupos que además no se hablan y tienen dos explicaciones distintas de cómo le hacen los psicrófilos. Entonces, lo que dice Johan Akvist, que lleva siglos trabajando con proteínas, es que cuando uno quiere que ocurra una reacción, lo que sabe es que se tiene que formar el complejo enzima-sustrato, pero ese no es el de máxima afinidad. El de máxima afinidad es con el estado de transición, ¿sale? Al parecer, los psicrófilos, cuando no están en sus condiciones óptimas de operación, lo que hacen es que pueblan un complejo enzima-sustrato que no es productivo. Y justo ese complejo enzima-sustrato pasa a ser desfavorable con respecto a la temperatura óptima de crecimiento del bicho. Entonces, creo que sería información interesante para cuando hacen los cultivos de sus bichos. Si no lo ponen a la temperatura que es, no es que el bicho sea tonto, es que lo están poniendo en condiciones en las cuales sus enzimas no saben trabajar. Entonces, en lugar de hacer un complejo enzima-sustrato que rápidamente pasa al estado de transición y hace lo que tiene que hacer, se va de vacaciones a otro mínimo que anda por acá perdido y nada tiene que ver con lo que tenía que ocurrir con la reacción. ¿Sale? Entonces, igual, si les interesa, les paso la referencia después. Esta. Este es otro grupo, ¿sale? Que lo que dice es que todo el mundo, cuando está estudiando sus enzimas favoritas, lo que hace es que les mide la estabilidad, que es la TM, o sea, la temperatura a la cual es máximamente estable su proteína. No es cierto. ¿Qué estoy diciendo? Sí, no, perdón, la temperatura óptima de actividad de su enzima. Entonces hacen ensayos a diferentes temperaturas y preguntan cuál es la temperatura óptima. Y luego, eso lo hacen para un montón de enzimas de la misma vía catabólica o anabólica y cada una sale en donde se le da la gana. No sé, en Puerto Escondido, en Guaymas y alguno que otro perdido en Mérida. Entonces, es muy difícil entender cómo un bicho está optimizando el flujo a través de una vía metabólica si cada una de sus enzimas tiene una temperatura óptima diferente. Entonces, ¿cómo definimos la temperatura óptima? Es el punto en el cual la primera derivada de esta curva verde vale 0. ¿Sale? Y eso está reflejado en esta curva roja que está aquí. Me lleva, si pudiera atinarle, estaría mejor. A saber si a dos manos. No, tampoco. Ok, sí, es neurológico, sorry. En fin, entonces lo que dicen estos es que lo que hay que hacer es fijarse en la segunda derivada, ¿sale? Y eso es la curvita azul. Y este punto de inflexión, si yo lo calculo para estos perfiles de temperatura de actividad de las enzimas, esos sí correlacionan chidísimo. Estos son enzimas de glucólisis de Escherichia coli, cuya temperatura óptima de crecimiento son 37 grados centígrados, o sea, nuestras tripas. Y si se fijan, todo este set de enzimas tiene su temperatura óptima según, su temperatura de inflexión, como le llaman ellos, en un intervalo muy chiquito. Y eso además garantiza que los cambios en actividad de la enzima son lineales con pequeños cambios en temperatura. Entonces, si de veras, si le da fiebre a uno, el bicho trabaja más rápido. De eso se trata, ¿no? En cambio, lo que está sombreado en gris son las temperaturas óptimas de operación, que están regadas por valores que no son ni fisiológicos para el humano. O sea, un humano a estas temperaturas, a 330 o así, ya tiene un fiebrón grave, ¿no?
Entonces, están los que dicen que no, que el problema es que poblar un estado de transición, un estado encima de sustrato que no es productivo, y estos que dicen que lo que uno tiene que hacer es mirar la segunda derivada. No se pierdan el siguiente capítulo. ¿Okay? Ahora, para que una enzima funcione, o una proteína en general funcione, se tiene que mover. Entonces, yo tengo que garantizar que mantenga una flexibilidad molecular que es la adecuada para la función. Este es un concepto que Jennecke propuso desde los 90. Entonces, es como abrir una puerta para que pase una persona. Más o menos las personas somos de tamaño medianamente uniforme, ¿no? O sea, comparado con un elefante sí somos suficientemente distintos. Entonces, la puerta se tiene que abrir con una amplitud determinada. El problema es que los psicrófilos no tienen suficiente energía térmica y entonces abren poquito. Y los hipertermófilos tienen tanta energía que le dan la vuelta y la arrancan y la pierden y demás, ¿no? Entonces, el resultado es que lo que tienen que hacer las proteínas es garantizar que tienen suficiente energía interna, o sea, suficientes enlaces dentro de ellas para garantizar que la amplitud de movimiento siempre va a ser los 90 grados, que es ábrete puerta. ¿Sale? Aquí el autor a seguir es Sakai, el que está aquí en medio. Ellos hacen mediciones con dispersión de neutrones a bajo ángulo y con eso miden las fluctuaciones de los átomos de hidrógeno de proteínas. Y las proteínas estas pueden estar perfectamente purificadas o dentro de un bicho o en un tapete microbiano, no importa. Mientras la pueden meter al anillo del sincrotrón, ya estuvo, ¿sale? Entonces, este es un artículo también 2020, nuevecitito, en el que lo que miden es justo esta cantidad. Entonces, que conste que K es la fuerza intramolecular, o sea, lo que mantiene pegadita a la proteína, y esta U cuadrada tiene que ver con el cuadrado de la fluctuación en la posición de los átomos, qué tanto se mueven. Y la relación, como pueden ver, es muy sencillita entre ellos. Lo que está suponiendo es que se está moviendo uno en una parábola. Y entonces la K lo que mide es si lo que tengo es una parábola muy cerrada o es una parábola que está súper abierta. ¿Ok? Entonces, en este caso se trataba de un bicho que es un halófilo extremo. Eso quiere decir que su condición óptima de crecimiento son 4.2 molar. A esas concentraciones de sal, la primera capa de hidratación de la enzima incluye iones de catión, ¿sale? Esta cosa acumula potasio. Y entonces tengo potasios coordinados mediante agua a residuos ácidos en la superficie de la proteína. Por lo tanto, es parte de esta K, la cantidad de sal. ¿Va? ¿Cómo lo saben? Pues lo que hacen es que le empiezan a bajar la cantidad de sal y lo incuban 1 hora, 24 horas, 1 hora, 24 horas o 1 hora, y a las 24 por lo visto el bicho ya ni contestaba. Y lo que quiero que vean es que la K va disminuyendo. Eso quiere decir que le estoy quitando amarres a la proteína. Y los bichos se ponen malitos, en lugar de ser filamentosos empiezan a aparecer cocos, además miden actividad, este es aerobio, entonces miden consumo de oxígeno, se ponen muy malitos. Pero no todo está perdido, porque si yo los maltrato y luego los pongo otra vez en su condición favorita, se recuperan. Lo cual indicaba que esto todavía es reversible, ¿no? Entonces, que conste que esto de mantener los amarres suficientes para tener una cantidad fisiológica correcta de movimiento es muy importante. Tercer problema. Entonces, yo soy halófilo extremo y yo vivo además en una salina y jamás entra agua dulce, soy feliz. Pero un día llueve como nunca, el diluvio universal. ¿Y ahora qué demonios hago? Entonces, en realidad hay dos estrategias. Si soy eucariota y tengo un genomota,
probablemente tengo como las familias de las hidrofobinas, de los hongos, y entonces tengo una para cada ocasión. Y todo lo que necesito es que me den el tiempo suficiente para cambiar el patrón de expresión de la proteína y santo remedio. Y si no, pues lo que necesito son modificaciones posttraduccionales para poder hacer cambios rápidos sobre las únicas proteínas que tengo para hacer la chamba. Y ya están bastante bien caracterizadas. Por ejemplo, la fosforilación en alcoholes, en histidinas y en aspartatos, sobre todo estas últimas son importantes para mover la movilidad, para cambiar la movilidad del flagelo, para buscar comida cuando resulta que donde están ya no hay que comer. Las metilaciones suelen aumentar la estabilidad de la proteína, lo que se suele acetilar son las lisinas y hay un montón de glicosilaciones tanto en asparagina, bueno, en nitrógenos, en asparaginas, o en alcoholes, en respuesta a la sal para modificar la pared. ¿Sale? Entonces, si les interesan ver modificaciones posttraduccionales para la supervivencia de las arqueas, les recomiendo el articulín. Ok, todo lo que les he contado es anecdótico. Es para el bicho fulanito en la condición sutana, porque cuando quieren ver firmas así grandes, me encontré un análisis de casi 700 genomas de arqueas y quieren encontrar firmas y cuando ven las diferentes frecuencias con las que aparecen los aminoácidos en condiciones de mucho calor o mucho frío, mucho lo que sea, pues las barras de error son más grandes que las diferencias, entonces no hay una firma, se pierden. Entonces, da la impresión de que cada una tiene su propia receta. Por lo tanto, yo creo que es mucho más útil trabajar una familia a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones veo? Una bonita colección de ortólogos con una característica físico-química que correlacione con el estresor que uno está usando, o si no tiene uno una colección grande de bichos, pues un bicho con muchas copias de la proteína, ¿no? Como las hidrofobinas. De todas las cosas que uno pudiera hacer, yo creo que lo más sencillo es explorar cómo cambia la estabilidad y la flexibilidad con respecto a la temperatura. La historia que les voy a contar muy brevemente, tuvo que ver con explorar qué pasa con la temperatura, pero igual se podría hacer con una rampa de sal y entonces ver a su proteína favorita cómo se porta en diferentes concentraciones de sal. ¿Va? Entonces, la historia esta salió publicada a principios de este año y corresponde a la tesis de maestría de Ángel Santiago. Y es un intento de desenmarañar en una familia, que es la familia de la proteína de unión acajastata, que es un factor de transcripción, reclutando dos técnicas, dinámica molecular, que es lo que yo sé hacer, y análisis tipo QSPR, que es algo que los químicos medicinales usan mucho, que es la relación cuantitativa, estructura, propiedad. Entonces, aquí yo tengo un montón. La idea va a ser, me invento una lista grande de propiedades moleculares y veo qué combinación de ellos es capaz de reproducir la temperatura óptima de crecimiento del bicho. Ese es el nombre del juego. ¿Sale? Entonces, ¿por qué TBP? Porque es bonita y es la proteína con la que hice mi doctorado y es un amor largo, a veces es así borrascoso, pero bueno, o sea, además de eso, ¿por qué nos servía para este proyecto? Existe en arqueas y en eucariotas. No sé si saben, pero los aparatos de transcripción de arqueas y de eucariotas tienen muchas similitudes. Es más, salió hace poquito también una revisión que explicaba cómo en el origen de los eucariotas, desde qué linaje de las arqueas viene TBP. Entonces, es una proteína que tiene en el planeta 3,5 millones de años.
Por lo tanto, se encuentra en el hábitat que se les dé la gana, el que quieran, ¿vale? Es una proteína esencial. Si tengo un bicho y le quito su TBP, no la arma. Es monomérica, por lo tanto, solo me tengo que preocupar por lo que hace un monómero, no tengo que preocuparme por dimerizaciones o nada extraño. Es una proteína arquitectónica no catalítica, entonces me quito el problema de andar buscando estados de transición y cosas estrafalarias. Hay un montón de secuencias y de estructuras disponibles, secuencias en CBI y estructuras en el Protein Data Bank. Y lo más bonito de todo es que esta colección de japoneses encontraron que la TM medida por diferentes técnicas, o sea, por calorimetría diferencial de barrido y con dicroísmo circular y una ecuación de Van Hoff, correlaciona muy bien con la temperatura óptima de crecimiento del organismo del que se sacó. Eso quiere decir que hay presión selectiva sobre TBP para que el bicho viva feliz en el nicho en el que está. ¿Ok? Acá. Ok, inciso A. ¿Habrá algo que pueda yo ver desde el alineamiento? Por supuesto, no pretendo que lo vean. Esta es una proteína que tiene el dominio de un ADNA, tiene 180 aminoácidos, les estoy mostrando los primeros 90, y los bichos están organizados desde el hipertermófilo hasta el psicrófilo. ¿Sale? Curiosamente, los únicos que tienen puentes disulfuro, que están marcadas aquí las cisteínas en rojo, son los termófilos. Los demás no. Y ya que uno ve la estructura, entiende por qué. Une un alfa hélice con un asa, y eso es un lugar donde la proteína respira. Entonces da la impresión de que los hipertermófilos ahí se hiperventilan, entonces mejor los amarran, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Esta es la otra parte de aquí, no se veía nada extraordinario. Las letras que están en negritas quiere decir que están 100% conservadas en esta colección de bichos. ¿Qué es lo importante? Buscamos en la literatura todas las cosas que se habían dicho que tal vez pudieran correlacionar con adaptación a la temperatura. Todo lo que pudimos encontrar. Y entonces, pues nos construimos una tabla de descriptores que tenían que ver nada más con lo que se puede medir del alineamiento. O sea, ¿cuántos tengo de cada tipo de aminoácido? ¿Sale? Necesito poder leer porque si no me pierdo. Algunos cocientes de tipos de aminoácidos, porque se ha visto que algunos están enriquecidos, o sea, no es lo mismo tener lisinas que argininas, aunque tengan carga positiva. Cuántas metioninas, cuántos aromáticos, en fin, y lo calculamos para la proteína completa y luego también por dominio. Porque lo bueno es que como conocemos la estructura cristalográfica de la proteína, sabemos qué parte corresponde a un dominio y qué parte corresponde al otro. Dicho sea de paso, se ha propuesto que TBP, la estructura que tiene es, o sea, originalmente TBP era un dímero, pero luego hubo domain swapping y fusión de genes en tándem y ya quedó como la conocemos. ¿Sale? Entonces, que conste que el juego se llama, ¿ven la tabla de descriptores? Bueno, pues todos esos descriptores los calculamos para cada bicho conocemos su temperatura óptima de crecimiento, que es mucho más reproducible que la TM de la proteína, y con un programa que se llama Dragon, que yo no sé usar, pero Rodrigo sí, le preguntamos cuál combinación lineal de todas estas propiedades nos permite predecir la temperatura óptima de crecimiento del bicho. Y nos regresó esta expresión. Y si quieren ver cómo están nuestras predicciones, entonces en este eje está el valor experimental de la temperatura óptima de crecimiento del bicho y aquí está lo que nosotros predecimos y tenemos un coeficiente de correlación cercano a 90, que no está mal para un domingo, ¿no? Digo, hoy es viernes, pero no le hace. Pero entonces, ¿qué aprendemos de esto?
Porque está muy bien tener un coeficiente de correlación así, pero lo que yo quiero es entender y eso que me dice de la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué no es una buena idea? Todo lo que tiene signo menos, ¿sale? ¿Qué es una muy buena idea? Porque yo quiero subir la temperatura óptima de crecimiento del bicho, lo que tiene signos más. Entonces, lo que no es una buena idea es tener glicinas en el dominio 1, tampoco es una buena idea tener prolinas en el dominio 2. Sí es bueno tener leucinas en todos lados. También es buenísimo tener cualquiera de estos que son hidrofóbicos en el dominio 1. Y este cociente, o sea, si este cociente es grande, es una pésima idea. Y entonces uno se queda así como que, es que me estás diciendo que unas cosas son buenas y otras cosas son malas y parecen estar encontradas. Y entonces dijimos, no, pues es que solo con la información del alineamiento no vamos muy lejos. Habrá manera de incorporar información estructural. Y entonces decidimos escoger a esta colección de bichos. Es una colección de arqueas y de eucaria, con temperaturas óptimas de crecimiento que van desde 10 grados centígrados hasta 105. Hay estructuras cristalográficas para todos, menos para este y para este. Y entonces lo que hicimos fue, utilizando las estructuras conocidas, obtener estructuras para estos dos. Usamos Itasser y Modeler, dieron como estas cosas en el peor de los casos tienen una identidad arriba del 40%, los modelos son muy decentes y cabales y se portan bien. Y para que me crean, aquí están superpuestas las estructuras de las arqueas y aquí la de los eucariotas. El código de colores va de, si es azul, es un psicrófilo, y si es rojo, es un termófilo. Y todos los eucariotas son mesófilos. ¿Sale? Ok. ¿Qué les empezamos a ver? Con estas estructuras y un programa que se llama PBS, que lo que hace es resolver la ecuación de Poisson-Boltzmann, o sea, calcula el potencial electrostático producido por la distribución de cargas en la superficie de la proteína. Si está pintado en azul, es positivo, si está en rojo, es negativo, y si es blanco, es neutro. Esto es distinto de pintar nada más los residuos cargados, ¿sale? Porque si tengo un positivo al lado de un negativo, aquí me sale blanco, no me sale un rojo con un azul, ¿ok? Pero bueno, entonces, este es un factor de transcripción que se pega al DNA, entonces, oh, sorpresa, son positivotes, ¿no? Más vale. Son súper optimistas. El DNA se pone aquí abajo. En todas estas diademas, el DNA siempre va aquí abajo. Cosas interesantes que empezamos a ver con esto también. Metanococcus, Yanashi, además, tiene un montón de cargas negativas, entonces ese es, además de termófilo, halófilo. ¿Sale? Pyrococcus woolsey, que es nuestro hipertermófilo, es el que tiene la distribución de cargas mejor distribuido de todos. Si se fijan, no tiene unos parchesotes ni rojos ni azules, sino que los tiene más o menos salpicados como por confeti. ¿Sale? Pero el hecho de que haya diferencias en la distribución de cargas nos hace pensar que la electrostática va a ser importante. Entonces, idea. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con las dinámicas moleculares? Vamos a someter a las proteínas a una rampa de temperatura. Y luego vamos a calcularles todo lo que se nos pueda ocurrir y vamos a calcular la susceptibilidad térmica de esas propiedades. O sea, si calculo la cantidad de puentes de hidrógeno, a mí me interesa no solo la cantidad de puentes, sino cómo cambia esa cantidad con la temperatura. Esa es la susceptibilidad térmica. ¿Sale? Entonces, esos son todas estas propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Simulaciones. Estos son
simulaciones que se hicieron hace 6 años. Hace 6 años eran heroicas, hoy en día colaron de milagro, porque sí están cortitas, ¿sale? Son nada más 51 nanosegundos para cada proteína, para cada temperatura, y de esos 51 nanosegundos tiramos el primero como tiempo de equilibrado. Y sabemos que eso es suficiente porque si hacemos una gráfica de desviación estructural contra tiempo, es un electroencefalograma plano, como el que vamos a tener después de celebrar hoy en la noche, ¿va? Igualito. Entonces, nosotros estas simulaciones las corrimos con NAMD porque es gratis, Charm 27 porque era el campo de fuerza que estaba en el momento disponible. Todas están a una atmósfera de presión y lo que hicimos fue probar 0, 25, 50, 75 y 100 grados centígrados. ¿Sale? Todos tienen 0.15 molar de cloruro de sodio. Habrán unos que estarán más felices, habrán otros que estarán menos felices, pero eso no lo cambiamos, ¿sale? O sea, lo siguiente que habría que hacer es probar una rampa de sal, pero eso complicaba la historia, porque entonces no había que hacer nada más una rampa de uno, sino la rampa de otro, y entonces me genera un cuadro. O sea, no hay tesis de maestría que aguante eso. ¿Okay? Una vez que corremos las simulaciones, lo que hacemos es agrupar una simulación de dinámica molecular es una película, entendido como una sucesión de fotos, ¿sale? Entonces, lo que hacemos es que luego juntamos todas las fotos y vemos, imagínense que fuera un baile, ¿sale? Es, no sé, Baryshnikov. Ya está, eso indica que ya estoy vieja, pero no sé, algún bailarín moderno que sea chido, el que se les dé la gana. Janis Marshall, ese baila muy bien. Entonces, tienen al bailarín paseándose por el escenario y haciendo piruetas por todos lados. Y entonces, lo que hace uno es que toma la película y luego recorta todas las fotos y trata de encontrar las clases de fotos que hay, ¿sale? Y entonces agrupamos por similitud estructural. En este caso, lo que queremos es que nuestro bailarín no sea muy creativo, ¿sale? Queremos que sí, que respire, pero que no se ande deshaciendo. Esa era otra de las buenas razones para no hacer muy largas las simulaciones. Queremos perturbar a la proteína, pero no deshacerla, ¿sale? Una vez que agrupamos por similitud, entonces decidimos que ese iba a ser nuestro pool de prueba. Todos los que hacían cosas raras los obviamos, ¿sale? Y entonces solo sobre los que estaban en ese grupo de estructuras homogéneas que están vibrando dentro de un mismo mínimo, entonces ahora sí le calculamos de todo. E hicimos 10 grupos de datos tomados, 10 grupos de 100 datos tomados al azar de ese pool, ¿va? Eso es importante porque entonces eso quiere decir que las susceptibilidades térmicas las calculamos 10 veces de manera independiente para tener una idea de nuestras barras de error. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? ¿Sale? Entonces, que conste que el color del bicho me dice su temperatura favorita para vivir, ¿va? Entonces, Xenarchium symbiosum es el cicrófilo, Pirococcus bossei es el hipertermófilo y todos los demás están entre ellos dos. Entonces, aquí abajo siempre está la temperatura y aquí lo que estamos viendo es cómo cambia el área polar expuesta en la superficie de la proteína en esta gráfica están los arqueas y aquí están los eucariotas. ¿Sale? Entonces, esto es para el área polar expuesta y como pueden ver, se encogen las áreas polares, para unos más, para otros menos. ¿Por qué sucede esto de que se encoge el área polar expuesta? Esto me dice cuántos puentes salinos se están haciendo en la superficie. Un puente salino es lo que ocurre cuando una lisina está enfrente de un aspartato o de un glutamato,
o una arginina enfrente de un residuo ácido. Eso es un puente salino. Entonces, lo que está pasando es que conforme aumenta la temperatura, la cantidad de puentes salinos aumenta. Entonces, en lugar de que estén las cadenas laterales abiertas, solvatadas, divinas, expuestas en la superficie de la proteína, se están juntando. Y eso no es una aberración de la simulación. Resulta que la constante eléctrica del agua decae con la temperatura. El agua es un buen dieléctrico porque tiene un dipolito, y ese dipolo gira, ¿sale? Gira y se acomoda para apantallar cargas. Pero si la temperatura es muy alta, gira tan rápido que no apantalla nada. Y entonces de repente se descubren, y gran amor, ¿no? Y entonces se hacen unas costras de sal sobre la proteína, ¿vale? Entonces, si hacemos una gráfica, si ahora calculamos las pendientes de estas líneas y las graficamos contra la temperatura óptima de crecimiento del bicho, nos sale una bonita regresión lineal, lo cual quiere decir para nosotros que esto efectivamente es una de las cosas que fueron seleccionadas para que TBP haga cuando le sube uno la temperatura. Quiere hacer más puentes salinos en la superficie. Siguiente cosa, quedamos que se están haciendo más puentes salinos. Eso implica que estoy deshidratando la superficie. ¿Será cierto? Pues cuento cuántas moléculas de agua ve la proteína en cada foto que le saqué. Y aquí están, ¿sale? Cuántas aguas estaban agarrando a temperaturas bajas y cuántas agarran a temperaturas más altas. Y en todos los casos, todos los bichos se deshidratan cuando yo subo la temperatura. Por la razón que les conté, el agua es un mal dieléctrico cuando yo subo la temperatura, apantalla menos las cargas y entonces la proteína prefiere hablarse a ella sola que estarle hablando algo que no le contesta, ¿no? Y si si calculo las pendientes de todas estas rectas y las grafico contra la temperatura óptima de crecimiento del bicho, también obtengo una correlación no muy buena, pero bueno, por lo menos hay una tendencia. ¿Sale? Ahora, otra cosa bonita de las simulaciones es que no nada más importa que hicieron más o que hicieron menos puentes de sal. El punto es dónde los hacen. Y lo que vemos es que en Pyrococcus, que es el que está aquí arriba, además de que hace un chorro de puentes salinos, los hace anclando diferentes elementos de estructura secundaria entre sí. Entonces esto funciona como si estuvieran engrapando la superficie de la proteína. ¿Sale? Y eso es algo que el resto de los bichos pues hace, pero no en todos lados. Entonces el campeón es el que le pone muchas grapas en la superficie de la proteína. ¿Sale? Eso es la costra de la proteína. ¿Y qué pasa en las tripas? Bueno, el interior de las proteínas, lo que nos han enseñado en todos los libros de bioquímica es que están hechos de residuos hidrofóbicos, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue contar cuántos residuos de isoleucina, leucina y valina había para cada una de las proteínas en el interior, o sea, las que están enterradas, porque también hay expuestas. O sea, si alguien les dice que toda la superficie de una proteína es polar, les están mintiendo con todos los dientes, ¿no? O sea, siempre hay parchecitos hidrofóbicos expuestos. Pero entonces aquí nada más estamos contando las enterradas, y hay otra vez una bonita correlación, nada más con el número de residuos hidrofóbicos enterrados. Y si nada más vemos las leucinas, la correlación no es tan buena, pero también existe la tendencia. Entonces, la conclusión es que tener un corazón hidrofóbico ayuda a estabilizar a la proteína. Lo que les estamos mostrando en estas figuras es para los distintos bichos. Esta cosa azulita es el corazón de la proteína. Es la superficie envuelta por todos los residuos que no ven agua ni por error. ¿Sale?
Y lo que está en pelotitas, marcado, son las leucinas. Entonces lo que quiero que vean es que la distribución de residuos hidrofóbicos no es pareja en los dos dominios. Hay un dominio que tiene más que el otro, y entonces esto sugiere que cada uno de los dominios ha tenido historias evolutivas diferentes. Y eso está muy simpático también, porque considerando que empezó siendo un homodímero, es una historia un poco larga, pero el dominio 2, el carboxilo terminal, es el que lee los primeros 4 nucleótidos de las cajas TATA, que se llaman TATA porque dicen TATA. O sea, T-A-T-A. Y luego, y nadie dice que es la caja ta, ¿no? O sea, nada más dicen TATA, porque luego el resto, los otros 4 nucleótidos, luego son lo que sea. Y eso lo lee el dominio aminoterminal. Entonces eso quiere decir que hay uno de los dominios que tiene restricciones de secuencia que están impuestas para poderse sentar sobre el DNA eficientemente, y entonces el otro se puede preocupar por mantener estable la proteína, ¿no? Por eso les digo que es interesante que tengan historias evolutivas diferentes. Y esto lo que muestra es el número total de contactos entre átomos de carbono conforme cambia la temperatura, otra vez conforme incrementa. Y salvo por la loca de Senarchium, que decidió que se iba a compactar cuando aumentaba la temperatura, todas las demás, como corresponde, cuando las calientan, se aflojan, ¿no? Aprende uno mucha sociología cuando hace simulaciones. Hablando de esto de calentar, a ver, lo que estamos haciendo en la simulación es que a la proteína le decimos, tú vas a vivir ahorita a 0 grados centígrados, ¿sale? Y le preguntamos a cada uno de los carbonos alfa de los aminoácidos qué tanto vibra alrededor de su posición de equilibrio. Luego le decimos, ya está, ahora vas a 25, y volvemos a preguntar a cada uno de los carbonos alfa, ¿qué tanto fluctúas? Y así para cada una de las temperaturas. Entonces tenemos 180 colecciones de 5 puntos que me dicen cómo va subiendo la cantidad de movimiento conforme yo aumento la temperatura. ¿Sale? Lo que uno pudiera esperar a priori es que la proteína se calienta parejo. Y no, señor, para nada se calienta parejo. Entonces, lo que estoy enseñando aquí es, si está en azul, esas son las zonas que se calentaron lo menos de toda la proteína, ¿sale? Son las zonas que resisten el calentamiento. Y lo que está en rojo son las zonas que rápidamente dicen, aquí hay fiesta, vamos a bailar, ¿no? Entonces, estas son las que son puritita alegría. Y en cambio, las azules son las aguafiestas, ¿sí? Lo interesante del negocio es que si uno hace una gráfica, bueno, compara cuántos residuos aguafiestas hay contra la temperatura óptima de crecimiento del bicho, no hay una correlación muy clara, pero sí hay una tendencia otra vez. Entonces, si comparo a Pyrococcus con Senarchia, la cantidad de residuos azules es abismalmente diferente, y Senarchium es un psicrófilo. Entonces, a lo invito a uno a tomar un café y rápidamente quiere que le ponga casa, ¿no? Y en cambio, se hace más del rogar, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de esto que vimos de la proteína que tenía un montón de sal y era muy estable, y cuando yo le quitaba sal se aflojaba? Y que lo importaba era esta cantidad, la K, que es la cantidad de amarres que tiene la proteína, o su energía interna, por decirlo así, y este es el tamaño de las fluctuaciones. Entonces, el experimento con dispersión de neutrones de bajo ángulo se hace pegándole, sintonizando el aparatito
nada más para medir lo que hacen los hidrógenos de las proteínas. Y además, no sé cómo le hacen, pero saben que son sensibles a movimientos que ocurren en paquetitos de 100 picosegundos. Nosotros tenemos muchos paquetitos de 100 picosegundos. Entonces, lo que hicimos fue calcular nada más para los hidrógenos de la proteína en paquetitos de 100 picosegundos cómo estaban sus fluctuaciones y cómo cambiaban con el aumento en temperatura. Luego, obtuvimos la pendiente de estas gráficas y esa pendiente es K. ¿Sale? Entonces, dos cosas importantes. En realidad, son parecidísimas. ¿Sale? Pero, algo que a mí me da mucha felicidad es que los que son termófilos, estos dos, salieron aquí arriba y no aquí abajo. Ahora, hay unos locos que no están muy bien. La otra cosa que me dio muchísimo gusto es que el orden de magnitud de este numerito se compara con los que se han medido para enzimas purificadas por el grupo de Sakai. Eso lo que quiere decir es que CHARM27 no es tan mala aproximación para estudiar la flexibilidad de las proteínas. Es que el problema, por ejemplo, si yo quisiera estimar la TM de cualquiera de estas proteínas, diciéndole, ok, mira, te voy a calentar y a ver a qué hora te desnaturalizas, la temperatura media de desnaturalización que yo obtendría estaría exagerada por lo menos 100 grados centígrados, porque es un potencial diseñado para estudiar proteínas plegadas. Pero el hecho de que al menos en el fondo del pozo de energía libre en el que viven estas cosas sí describa bien la curvatura, que es lo que estoy midiendo, me tranquiliza horrores. ¿Sale? Quiere decir que no lo hicimos tan mal. Entonces, tomamos todas estas cosas que les enseñé, todas estas tendencias, susceptibilidades y demás, y le preguntamos otra vez a Dragon, ¿qué combinación mágica me da la TBP más estable del planeta? Dice, pues está re fácil. Lo que hay que hacer es que hay que garantizar que se deshidraten tus residuos cargados. Porque esta cosa tenía una pendiente negativa, y negativo con negativo da positivo, entonces vamos bien, ¿sale? Luego, es importante que tenga una resiliencia, bueno, es con I, con E, resiliency, ¿ok? A paseo, grande, o sea, sí tienen que estar agarraditas, ¿sale? Y lo que estaría muy, muy, muy bueno es que tu dominio 1, ese dominio amino terminal, que es el que les digo que agarra la región 3' de la caja Tata, que si lo lee bien y si no también, ahí esa no la agarres mucho, ¿sale? Y con esta tenemos un poder de predicción maravilloso. El cicrófilo que nos estaba saliendo raro, ya está bien portadito aquí abajo. Todo el mundo salió y les puedo prometer que no hay cuchareo, ¿sale? Esto no es de que me tenía que salir bonito, ¿no? O sea, el programa solito encontró la regresión lineal que daba el mejor ajuste. Y entonces, ahora, ¿cómo me imagino? ¿Qué modelo físico puedo proponer? A mí me gusta mucho la ciudad de San Francisco, entre otras cosas por su pan de sourdough, donde además uno puede luego conseguir que le sirvan una sopita de mariscos y entonces se la va comiendo por la calle muy a gusto y demás. Y entonces inmediatamente pensé en eso, ¿sale? Entonces, ¿qué dice esto? Lo que yo tengo que hacer es deshidratar los residuos cargados para disminuir el área polar y aumentar los puentes salinos. Y con eso hago la costra del pan, ¿sale? Y eso además se estabiliza junto con lo que hacen los residuos hidrofóbicos en el dominio en el que conviene, ¿va? Pero el otro dominio es blandito y lleno de agujeros, ese es el dominio 1. De hecho, también medimos
la rotación de las cadenas laterales en el corazón de la proteína y aumentan con la temperatura y se vuelven locos de alegría en un dominio y están medio apagadones en el otro. Esa figura ya no se las traje, ¿va? Pero entonces acabamos con un modelo de proteína de hipertermófilo estilo sourdough. ¿Sale? Ok, pues con esto les agradezco su atención. El que se aventó todo el trabajo y calculó y recalculó todas las veces que le pedí que lo hiciera es Ángel. Y sí, con su tesis doctoral, que no tiene nada que ver con esto, sino con buscar antiparasitarios dirigidos contra TBP. Ayer se ganó el premio Rosenkrantz en biotecnología. Yo soy parte de un consorcio que se llama Laboratorio de Dinámica de Proteínas. Hacemos biofísica molecular y hacemos chambitas. Carlos Amero es el experto nacional en resonancia magnética nuclear aplicada a proteínas para estudiar su dinámica, no su estructura, su dinámica. Digo, también hace estructuras, pero eso es aburrido. Lina Ribillas es una química maravillosa que sabe hacer síntesis de péptidos y además sabe de espectroscopías de absorción y de fluorescencia muy bien. También sabe espectroscopía de masas y cristalografía, aunque pues eso no tenemos juguetes para hacerlo. Y Rodrigo Razo es nuestro químico medicinal de cabecera. Entonces, estamos a su servicio. Si alguna vez necesitan una proteína que quieran modelar, por favor escríbanme. Mi correo es nina@uam.mx. Nada de esto hubiera sido posible sin un montón de tiempo de supercómputo. En la versión Sinvestab y UAM Iztapalapa de LANCAD, porque yo no tengo acceso a MISLI porque no soy UNAM, y el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, que está en Puebla, que por alguna extraña razón Puebla es el sureste del país. ¿Sale? Muchas gracias. Si tienen dudas o preguntas, estoy. Preguntas. Jordi. Gracias, Rey. Estuvo muy bonita tu charla, Nina, felicidades. Gracias. Yo ahorita lo que me estaba preguntando es, la Tata Binding Protein, como tú bien dijiste, pues va a interactuar básicamente con las cargas negativas de los fosfatos del ADN. No nada más, sí lee el surco menor. Claro, porque el otro dominio hace puentes de hidrógeno con los nucleótidos, ¿verdad? De hecho, la lectura del DNA es un relajo, hace muy poquitos puentes de hidrógeno, solo en el centro de la caja Tata hace puentes de hidrógeno y el resto son interacciones hidrofóbicas con la región, con la posición 2 de las adeninas. Por eso no le gustan las guaninas, porque ahí hay un grupo amino. Okay. Le habla mucho a los azúcares y le habla poquito a los fosfatos. Okay. O sea, los fosfatos los mira de lejecitos, porque pues como es positiva, con eso tiene. Bueno, y pero ya que está pegada al DNA, ¿no se mueve? O sea, ¿sigue estando estable o no, sufre? sí se mueve. Bueno, si no lo actúa no funciona. TBP es como una diadema, entonces puede hacer este tipo de movimiento y también puede retorcerse así. Entonces, de hecho, lo que se ha visto en los cristales es que para pegarse al DNA tiene que cerrarse un poquito y torcerse un poquito. Y hay una proteína que se llama MOLT1 que gasta ATP para sacarla del sitio, para sacarla del promotor. Entonces, este tipo de movimiento es importante y tiene un inhibidor natural que es el amino terminal del TAF más grande, el TV Associated Factor, que es una proteína que se siente DNA. Si dibujan la distribución de cargas de esa proteína, tiene residuos ácidos justo donde van los fosfatos. Entonces eso se mete en la panza del TBP y la cierra más incluso que el DNA. Entonces tiene que llegar alguien que quite el TAF para que esto respire, se siente sobre el DNA. No está claro si primero se sienta sobre el 5' y luego así como que abraza. En lo que me quedé es que estaban buscando cómo hacer experimentos de fluorescencia para poder medir eso. Pero sí se mueve, y sí papalotea.
¿Preguntas? Más preguntas. Buenas tardes, doctora. Con lo que nos acaba de mostrar de proteínas, creo que ya me di cuenta que no sé nada. Bienvenida al club. La pregunta que tengo muy clara es cuando habla del calentamiento de las proteínas, no referencia a lo que usted decía, pero creo que tienen que ver los aminoácidos, porque, bueno, usted dice que hay parches que se calientan más rápido que otros. Los parches o las partes que no se calientan tan rápido o que no se calientan, ¿a qué se debe? ¿A los residuos que están en medio? ¿A los enlaces que tienen entre residuos o a la cantidad de agua que está inmersa en esa proteína para que se vaya reduciendo la transferencia de calor, ¿no? Ok, como seguramente vieron, TBP está conformada por una hoja beta, tiene 10 hebras, ¿sale? Es una hoja beta extendida y eso le da parte de la estabilidad a su forma de diadema. Ahora, la movilidad de esta hoja depende fuertemente de la interacción entre las cadenas laterales de los aminoácidos que la conforman, porque si se acuerdan de sus clases básicas de bioquímica, en una hebra beta, cada dos residuos, las cadenas laterales quedan mirándose de frente. Entonces, si tengo dos residuos hidrofóbicos grandes en la misma cara de la hoja, esos están a distancia perfecta para hablarse bonito. Entonces, sí tiene mucho que ver la secuencia de aminoácidos. La otra cosa que hace que Pirococcus sea particularmente estable es la interacción con estas hélices que están acá arriba. Entonces, TBP es una hoja beta de 10 hebras en forma de media luna con una hélice larga arriba y otra hélice larga arriba, como si fuera una niñita con dos colitas, más o menos. Entonces, es la interacción entre las hélices y la composición de aminoácidos en la hoja beta lo que le da la estabilidad. Y con un 40% de identidad en secuencia promedio entre cada uno de estos bichos, sí eso da suficiente variación como para explicar por qué uno es más estable que el otro. Déjeme ver si… ok, con esta. El problema es que está usted muy lejos, pero… y la foto está borrosa, pero… en este dominio, Pirococcus tiene marcadas un montón de leucinas, y aquí nada más están las leucinas, faltan el resto de los hidrofóbicos, que están apiñadas unas con otras, y entonces eso le da muchísima resistencia a cambios en temperatura, porque tendría que estar alterando la entalpía, ¿no? No sé si con eso contesté su pregunta. Hola, buenas noches. Hola. De verdad que me quedo también, ahora sí chiquito de ver tanto conocimiento, no tanta aportación al conocimiento, sobre todo a nivel de proteínas. Y ahora sí, muchas gracias por darnos esta ponencia, ¿no? Esta presentación. Soy Rodolfo, soy de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Una pregunta, en relación a la capacidad que tienen estas estructuras de proteínas, bueno, independientemente de la parte hidrofóbica de los aminoácidos que la conforman, tiene que ver algo también con la capacidad en la formación de puentes de hidrógeno. Sí, de hecho,
justo en el modelo este de pan con costra, lo que hace la costra del pan son los puentes de hidrógeno. Lo que pasa es que cuando se hacen puentes de hidrógeno entre residuos cargados, esos se llaman puentes salinos, pero son un tipo de puente de hidrógeno. De hecho, lo que estabiliza a la hoja beta, formada por 10 hebras, es en primera instancia, como son además antiparalelas, se forman unos puentes de hidrógeno muy bonitos entre los átomos de cadena principal de la hebra que va y la hebra que viene y la que va y la que viene y la que va y la que viene. Entonces, esos son puentes de hidrógeno del libro de texto, derechitos, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, en línea recta, como mandan los cánones. Entonces, sí, hay un montón de interacciones a nivel de cadena principal. Eso me da la estructura secundaria. Y a nivel de estructura terciaria, que serían las interacciones de puente de hidrógeno entre cadenas laterales, las que vimos que cambiaban más son las que involucran los aminoácidos cargados, pero también los aminoácidos neutros juegan. Por eso, como que es una cosa extraña, porque la proteína, si le pregunta a uno en las tripas, como que se hincha, pero si le preguntan de la concha, se cierra. Entonces, podría pensar uno en, no sé, alguien que acaba de comer un montón, pero se envuelve en un zarape. Más o menos. Muchas gracias por la excelente, interesante plática que nos acaba de dar. Muchísimas felicidades. Yo solamente quiero comentar que, como ya decía por la mañana, trabajo con unas proteínas termofílicas. Publicamos una gilanasa que es hipertermofílica, temperatura óptima 85 grados. Y lo que hicimos con una doctora experta en biofísica fue hacer un experimento de dicroísmo circular. Y lo que vimos, ella hizo una rampa de temperatura y lo que se vio fue que cambió el perfil de dicroísmo circular y la interpretación que ella dio fue que se incrementó en 30%, la estructura de la proteína sufrió un rearreglo y se incrementó en 30% el contenido de lámina plegada de hojas beta. Entonces, por lo que usted nos acaba de entender, pues yo lo que ahora entiendo es que se incrementaban el número de puentes salinos y eso fue lo que le dio mayor estabilidad para resistir los 85 grados centígrados. ¿Estoy bien o no? Eso es una chambita, sí, no, bueno, el problema es que, de verdad, no es por hacerme la interesante, pero cada proteína tiene su historia y hay que ponérsela, pues, ¿no? O sea, a TBP la he visto tanto que si me preguntan por el aminoácido 90 les puedo decir cuál es. O sea, se me prende en la cabeza la estructura de la proteína y esa fuerza de verla. Entonces, con el dicroísmo circular, cuando dicen, ay, es que hubo un aumento de 30% en la estructura de algo, dices, ok, aguántame, porque dicroísmo circular lo que reporta es sobre la orientación de los enlaces peptídicos. Es ¿de qué longitud de onda a qué longitud de onda midió? ¿Te acuerdas? 230. O sea, cortó en 230. Ok, el problema con cortar en 230 es que no se ve nada de estructura terciaria, eso se ve hasta casi 300. En 280 es donde se ven los triptófanos, por ejemplo. Entonces, si se puede repetir el experimento, estaría chido que fuera desde 190 hasta casi 300, porque entonces se podría tener información sobre si hay cambios en el empaquetamiento de la proteína y luego en la deconvolución de esos espectros. Si tengo un alfa hélice, yo sé que tu ejemplo era de betas, pero supongamos que era un alfa hélice y era un alfa hélice de 10 residuos y de repente creció media vuelta más
o sea, reclutó a otros 2 aminoácidos. Entonces dices, wow, hubo un aumento del 20% en helicidad por 2 miserables aminoácidos. Anda ya, ¿no? Entonces, hay que andarse con cuidado en la interpretación de los espectros. O sea, siempre que se pueda, hay que tener una estructura tridimensional al lado para ver si estos cambios se pueden explicar con el reclutamiento de un aminoácido o 2, o la pérdida de 1 o 2, porque también sucede al revés. Tuve una pérdida del 25% de estructura, pero tu hélice era una cosa de este tamaño, o sea, tampoco nos vamos aquí a morir, ¿no? Entonces, sería un placer mirar la proteína y los espectros, y te digo lo que vea. Si no involucra dinámicas moleculares, típicamente en una semana o menos sé qué onda, porque, bueno, esto se hace en chambitas, quiere decir que sí se puede trabajar, pero tampoco hago milagros, entonces sí tengo que leer sobre la proteína para poderme ubicar en ella, y eso, por eso digo que mi tiempo de respuesta sería como de una semana. No, hombre, y pues, Nina, a sus órdenes. Justo cuando nos decías de esta proteína termófila, también nos dijiste que lo que quería decir era que también resistía a la sal. Y justo en la revisión decía esta de la poliextremofilia, ¿no? Porque siempre habla, yo sé que es como a complicated issue, pero siempre hablamos de una resistencia y siempre hablamos de un extremófilo, y de hecho en el próximo evento que hagamos les voy a poner que decidan qué extremófilo, con cuál se etiquetan, para que sea más fácil la organización, nada más por eso. Pero cuando hablamos de poliextremofilia, realmente cuando tú nos explicas cómo se comportan las proteínas, hace sentido porque a veces son termófilos y halófilos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil es revisar varias condiciones en los modelados? Ok, el que es simultáneamente las dos cosas es Yennashi. Pirococcus también, aunque un poquito menos descarado. Bueno, no es cierto. Pirococcus tiene una concentración citoplásmica de 1 molar de sal. O sea, sí, es una menta de madre. Podría decir que en este estudio yo maltraté a todos los halófilos, porque los puse en una concentración mesófila de sal. Si hay alguien que no tenga nada que hacer y quiere hacer unas dinámicas moleculares muy bonitas en una rampa de sal, con mucho gusto exploramos cómo se portan, llevándolos desde las concentraciones en las que se hacen los experimentos, porque por ejemplo en resonancia magnética nuclear poner más de 50 milimolar de sal empieza a ser un problema. Entonces, o sea, uno tiene que ir desde las condiciones en las que se hace el experimento A, a las que se hace el B, el C, el favorito del bicho, y luego cuando ya de veras ya no quiere, ¿no? Entonces, habría que probar 5 concentraciones de sal bien escogidas para estos bichos a su temperatura óptima de crecimiento, para ir probando una cosa a la vez, porque es que si no tengo que hacer una matriz y probar un montón de condiciones diferentes. Y si además de la sal, y Pirococcus además, lo que tenía dentro no era cloruro, era glutamato. Si equilibrar cloruro de sodio es un drama, y por eso tengo que tirar un nanosegundo, equilibrar glutamato sódico es un drama mayor. Se tardan más las simulaciones. O sea, el problema es, otra vez, que uno tiene que decidir cuando arma las simulaciones si quiere hacerlo fisiológicamente relevante o si lo quiere hacer experimentalmente relevante. Y eso no siempre empata. Y luego ni siquiera en el laboratorio es fisiológicamente relevante, ¿no? Digo, para que no nos adornemos. Entonces, sí,
sí estaría muy padre. Lo que se me antoja hacer con las hidrofobinas, y ya platiqué con Jordanis, es hacer la rampa de sal para la 1, la 2 y la 4. Y se deberían de portar súper diferente. Pero eso, o sea, esas rampas de sal no son experimentos de un fin de semana. O sea, las simulaciones se tardan, calcularles cosas se tarda, interpretar lo que salió es lo que más se tarda. Porque sacar numeritos no es un problema, el problema es entender qué quieren decir, como en todo, ¿no?